ustedes estar en sus hogares. Esperamos que en este día siempre el Espíritu de Elohim sea lo primero y lo postrero en sus hogares, porque sin su presencia nada somos. Creemos que hacemos las cosas bien, pero mientras el Rúa de Elohim no nos lleve de la mano, hay muchas cosas que no van a funcionar como queremos. Por eso le pedimos al Eterno que nos llene de su presencia y que nos dé sabiduría y entendimiento. Estamos como siempre en esta mesa acompañados de la pastora, por favor. Toda la familia pastoral sentados aquí. Y para mí es gran alegría encontrarnos nuevamente, hermanos, en el Rujó y entrar hacia sus casas, sus corazones con el Dabar de Elohim, que es la vida para cada uno de nosotros, porque sin ella padecemos, sin ella nos secamos. Y bueno, recordándoles y agradeciéndoles mucho en compartir el Dabar, recordando también nuestras redes sociales en YouTube, GCIM a las Naciones, por aquí por Facebook Live, GCIM, y en Instagram también, que colocamos ahí nuestros horarios, pequeños letreros donde están nuestros horarios, y también con el Dabar de Elohim. En Instagram es GCIM a las Naciones. Y les recuerdo los horarios: martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche y los sábados a las 3 de la tarde. También hemos abierto ya el lugar para los jóvenes, para que también por algún medio, bien sea por email, nos escriban que quieren ser parte de estas reuniones virtuales los domingos a las 4 de la tarde. Nuestro email es gcim@hotmail.com, donde también nos pueden mandar sus testimonios, porque para nosotros es de gran alegría cuando recibimos un audio o un escrito de algún hermano donde la mano de Elohim ha estado haciendo cosas maravillosas con ellos. Así es que esperamos esos testimonios para poder llevarlos a las naciones. Y bien, vamos ahora al versículo que nos da el Eterno. Vamos a Segunda de Timoteo 2:14, Segunda de Timoteo 2:14, y está a cargo de Keren Sofía. No dejes, Shalom hermanos, no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Elohim que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Amén. Amén. Keren, ¿y qué nos puedes decir sobre esto? El Dabar el día de hoy nos enseña que no debemos entrar en contiendas, en discusiones con otras personas, porque como aquí en vez de edificar la vida de estos, no va a ser para esta meta, sino que va a ser para el contrario y va a destruir, y no van a entender el propósito que tiene el Dabar en nuestra vida. Así es, así es. Ahí en ese versículo Pablo exhorta a Timoteo a recordar a los creyentes a no discutir sobre las palabras sin importancia. Está bien que defendamos nuestra creencia, pero debemos hacerlas con palabras sabias. Siempre que venga algunas cosas así, no dar respuesta con el mismo agravio que viene la pregunta, sino más bien detenerse y meditar en lo que hemos aprendido. ¿Cuáles son esas palabras sabias? Donde encontramos la verdad. ¿Y en dónde encontramos la verdad? En el Dabar de Elohim. Y así es de la manera como podemos responderle al enemigo con la verdad
Entonces ahí lo vamos a desarmar y vamos a quedar bien nosotros, porque estamos hablando conforme como nos está enseñando Elohim, que es su verdad, su Dabar. Y bien, hablando de Dabar, pues entonces estamos bajo la unción del Ruach HaKodesh, que hoy nos está derramando la doble unción de revelación con el memorial. Padre, gracias te damos, Abacados, en el poderoso nombre de Yahshua Hamachiach. Colocamos nuestro corazón delante de tu presencia, para que seas tú guiándonos en esta enseñanza que tú has colocado, que sea palabra del Ruach HaKodesh, no palabra de hombre, que sea llevándonos a Binú, a conocer el misterio que estaba oculto desde antes de la fundación del Olam, pero que te ha placido derramarlo a la Kehilá. Por eso ahora mismo te pedimos una unción poderosa sobre todos los hogares, sobre todos los que nos escuchan por medio de Facebook Live, para que podamos entender y poner por obra, no solamente ser oidores, sino hacedores de la verdad. Amén. Sigue cubriéndonos con tu poder, con tu sangre preciosa, y declaramos que el enemigo no tiene poder ni autoridad. Está sometido bajo nuestros pies, vencido en el madero. Derramó su sangre preciosa el Eterno para liberarnos, para enseñarnos que Él es el Todopoderoso, que Él es el que tiene el control, la autoridad de todo lo que hay y existe. Por eso, Abacados, entregamos entonces este momento para que seas tú nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Abinú. En el nombre poderoso de Yahshua Hamachiach se ha hecho. Amén, amén y amén. Déselo todo. Con respecto a la palabra de segunda de Timoteo 2:14, que escribe Shaul a Timoteo, dice: recuérdales esto, exhortando delante de la dona que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, con respecto a esta enseñanza, esa palabra tiene mucho que ver porque aquí vamos a hablar de la legalización del mal. Y dentro de esa legalización del mal hemos puesto ahí como un collage: educación sexual, homosexualidad, femicidio, eutanasia, prohibido orar, legalización de drogas, incesto, aborto, control de armas, seguridad cibernética y otras, ¿verdad? La legalización del alcoholismo, de las sustancias psicotrópicas y una serie de cosas donde esperamos que aquí no es para contender, ¿verdad? Aquí no es para entrar a discutir quién tiene la razón. Esto lo vamos a ver es a la luz del Dabar, porque el único que tiene la razón es Yahshua Hamachiach. Pero entonces habrá personas que no les gusta que hablen del homosexual. Pero aquí vamos a hablar del homosexualismo, no del homosexual, ¿verdad? Vamos a hablar qué es lo que hace que estos demonios se muevan. Entonces, esperamos pues que simplemente mire la escritura y compare a ver qué nos quiere decir el Eterno hoy, pero no para discusión, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Porque usted va a encontrar personas que van a decir que no, que el gay tiene la razón, que tomar trago o alcohol no hay problema, que Yahshua tomó vino, y entonces va la gente a contender, ¿verdad? Por eso esta palabra exhorta diciéndole que esto puede ser contradictorio, ¿verdad? En el mundo de la carne natural. Hay hermanos o hay congregaciones donde el aborto no tiene problema, ¿verdad? Donde la eutanasia pues no hay problema, ¿verdad? Inclusive creyentes que van a dar, venden los órganos o los regalan. Esto hay que verlo desde otro punto de vista, a ver qué es lo que el Espíritu de Elohim nos dice, pero no para contender, simplemente para mirar con la Escritura,
Y por eso esta palabra advierte antes de entrar en este conocimiento, ¿no? Para que quede claro que esto no es pues, después se vengan lanza en ristre, no, no. Mire primero la escritura, compare y mire la realidad actual. Bien. Sí, amén. Dice la escritura en Job 8:3, ¿distorsiona Elohim el juicio? ¿Pervierte la justicia Shaddai? ¿Verdad? Es una pregunta que debemos hacernos. Elohim no va a distorsionar el juicio. Elohim es el que instituyó el derecho. Un reino tiene leyes y nosotros somos del reino de Elohim, ¿verdad? Entonces dice, ¿distorsiona Elohim el juicio? Elohim no va a distorsionar el juicio porque Él es justo. Él no va a pervertir la justicia. Él es el Shaddai, el todo suficiente. Él no necesita absolutamente de nada, agregarle nada, ni quitarle a las decisiones que Él hace. Porque Él es justo, ¿verdad? Él no va a pervertir la justicia. Él no va a cambiar sus estatutos ni sus leyes, y si las cambia, Él es todo soberano. ¿Quién le discute? ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros vamos hoy a mirar. Por eso me gustó esa palabra, para que entendamos que esto no es para estar discutiendo, ¿verdad? Entonces, esa palabra juicio, ¿verdad? Esta palabra juicio que vemos aquí, juicio, ¿verdad? Entonces es una palabra hebrea que es mispah, que es un juicio derechoso, es decir, un juicio correcto, ¿verdad? Y el término tiene dos acepciones principales. La primera se relaciona con las funciones de un juez. El abacados es el juez. Yahshua HaMashiach es el abogado, el que intercede, ¿verdad? Entonces, las funciones de un juez es escuchar una causa y emitir un veredicto justo. Lo digo porque pues uno es abogado y este tema pues lo domina uno en el sentido de lo que hemos aprendido a base del derecho. No es que lo dominemos en el sentido espiritual, esto es muy amplio, y solo el que tiene la verdad es el Rúa, es el que sabe todo. Entonces dice que mispah también puede referirse también a los derechos de alguna persona. Entonces tiene dos funciones, la primera es la del juez y la segunda se refiere a la persona. El juez tiene unos derechos y dentro de esos derechos él tiene que escuchar la causa y emitir un veredicto justo. Pero también la persona tiene derecho a que se le dé un veredicto justo, tiene derechos a que lo escuchen, tiene derechos a reclamar, ¿verdad? Y aún en los tribunales del Eterno, pues esto se tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos un pequeño ejemplo acá de qué es lo que quiere decir el Rúa. Dice en segunda de Samuel 24:13, llegó Gad donde David le anunció, ¿qué quieres que te venga? 3 años de gran hambre en tu país, 3 meses de derrota ante tus enemigos, y que te persigan, o 3 días de peste en tu tierra. Ahora piensa, y mira que debo responder al que me envía. Estaba hablando ¿quién? El profeta. Esto pasó por el censo que hizo David, que fue incitado por Hasatán cuando Elohim no lo mandó a hacer un censo. Entonces, por el pecado de David se abrió una puerta dimensional y vino un juicio. Pero en ese juicio justo, ¿verdad? Elohim le da la opción de que elija qué quieres que te venga. Eso lo debemos entender porque, mire usted, el juez no le va a decir acá en la tierra qué quieres que te venga, si te vas para tu casa, si vas a barrer la plaza de Caicedo o que te den una pela. No te dicen así. Entonces
el Eterno tiene unos veredictos muy justos de acuerdo a lo que David hizo. Y David hizo, fue incitado por Satán, dice la Escritura. Entonces, dentro de ese juicio, ¿verdad?, que se le hizo, hay tres puntos en los cuales David iba a pagar su causa por su error. Entonces le dijo, ahora piensa y mira qué debo responder, ¿verdad?, le dijo el profeta. Entonces vemos que este es un juicio justo, equitativo, donde usted va a buscar qué es lo que más le conviene, de acuerdo al juicio de Elohim. Pero mire la respuesta que tuvo David. En 2 Samuel 24:14, David dijo a Gad, estoy en gran aprieto. Claro, que puede escoger, hermano, si ahí dependía cómo iba a pagar. Pongámonos en manos de Hachem, de Elohim, porque es grande su misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Entonces, David no confiaba en la justicia de los hombres. Y es lógico. Nosotros confiamos es en la justicia de Elohim. Es mejor caer en manos de Elohim, porque sus misericordias son grandes. Mire, es mega. Cometemos errores, fallamos, pero dice, es grande su misericordia. Es grande. Es preferible caer, porque ahora vamos a ver por qué David no quería caer en manos de los hombres. Entonces mire usted que hay una diferencia. Caer en manos de los hombres pueda que salgas más librado en un juicio terrenal, ¿verdad? Si en el juicio terrenal castigaron al justo, a Yasu, lo condenaron sin tener pecado, ¿verdad? No hubo un juicio justo. Pero todos sabemos que todo era dirigido por el Abba, porque si esto no sucede, pues nosotros en el juicio hubiéramos perdido. Hubo uno que fue y se presentó al juzgado a morir por usted y por mí, porque nosotros dentro del juicio divino éramos reos de muerte, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos que grande es su misericordia antes que caer en manos de los hombres. Entonces mire que hay una diferencia. Pero Elohim le da a escoger porque sabía que David era conforme al corazón de Elohim, y él sabía que Elohim iba a tratar de que en su infinita misericordia hubiera una oportunidad, la cual hubo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad de parar la peste, y le dijo, si tú haces esto y lo otro, si me ofrendas, yo voy a parar la peste. Le dio es decir, porque dentro de la misericordia le dio la salida, como dijo Job, él da la herida, pero también la venda. Entonces, él nos perdona. En un juicio con él podemos salir mejor librados 100 veces más que cualquier juicio que se haga en el planeta Tierra. Por eso debemos de estar de la mano de él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él advierte esto? No pervertirás el derecho de tu hermano. ¿Verdad? Menesteroso en su pleito. Hoy se abusa. Hoy pervierten el derecho porque todos somos hermanos, ¿verdad? Pero usted ve que en la justicia terrenal se abusa del menesteroso en su pleito. Si no hay dinero, por ejemplo, en este país, si no hay ni siquiera para pagar al abogado, la cosa no va a ser muy buena. Aquí tuercen con el dinero, el gamonal o el que más tiene, pues a veces el juez lo pervierte. Por eso es que cada rato hay jueces que se van a la cárcel, abogados. Aléjate de acusación falsa. Mira, todo esto está dentro del derecho terrenal. Dentro del derecho terrenal hay acusaciones falsas. Y no mates al inocente ni al justo, y esto es espiritual. Porque una mala decisión, por ejemplo, una persona inocente que va a la cárcel por un mal juicio, pues prácticamente
muere espiritualmente, su vida, la familia se desintegra. Porque yo no absolveré al culpable. Vea. Aquí lo pueden absolver. En los juicios terrenales, el culpable lo pueden absolver. Hoy vemos, por ejemplo, en este país que la corrupción, todos los días dicen que fulano, que Perencejo, que el de cuello blanco es corrupto, pero nunca se ve que esa persona que le prueban o le comprueban vaya a la cárcel, ¿verdad? Pero a veces meten a una persona que de pronto por hambre se llevó una libra de arroz y le meten 10 o 20 años. Entonces no hay justicia. Por eso, pero el culpable, para este culpable, ¿verdad? Este culpable no va a pasar, como decimos a veces, de agache ante la justicia divina. Tarde o temprano, porque dice Hachén que él no va a absolver culpables, él no va a torcer el derecho, ya lo vimos, dicen, ya vimos en Job, no pervierto el derecho. Lo vemos, bueno, en Job, acabamos de leer el 8.3, distorsiona Elohim el juicio, pervierte la justicia del Shaddai. No, mi hermano, no, ¿verdad? No pervertirás. Y dice, y no aceptarás soborno. Pronto uno cuando andaba en el mundo, sí que, o por lo menos uno, no hablo de mí, a veces le gustaba a uno, venga, le doy un pesito para que, ¿verdad? Espérate un momentico. Un pesito para ¿verdad? Para que las cosas se cambien, se distorsionaba, ¿verdad? Entonces, pasaba cuando sí, el policía lo paraba a uno. exacto, sí, usted le pasaba la mordida. Que Sí, llaman. venga, ya fa, mire, no me multe ahora. Porque la escritura dice que el soborno ciega, vea, el soborno ciega, aún al de vista clara, aún al que es correcto, pervierte las palabras del justo. He oído creyentes que todavía dan soborno. Hay creyentes que para salirse de una obligación dan dinero todavía. Ese no es el derecho de Elohim. Ese no es la justicia. Pero vamos a hablar, ¿se acuerda que en el Shabbat hablamos de esto? Hechos 28.4. Ahí es donde el Rúa viene y me dice que debo hablar esto que estamos aprendiendo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, justicia no deja vivir. Entonces, esta versión dice que justicia, y explicamos quién era justicia. Y que justicia no deja vivir, pero la justicia de Elohim es muy diferente a este tipo de justicia. Y de esto es que vamos, porque la tierra está permeada de esta injusticia que llaman justicia, ¿verdad? Porque Dike es justicia, es la diosa justicia o némesis, que en el latín es justicia, ¿verdad? Entonces, el mundo se olvidó, y ahora lo vamos a ver. Porque si usted compara esta justicia, dice que justicia no deja vivir. Pues esto que va a dejar vivir. Tiene una serpiente abajo, propio, ¿verdad? Una justicia ciega. Y esa es la justicia que aplican en todos los países del mundo, ¿verdad? Y es una justicia fundamentada en el derecho romano. Porque lo primero que uno le enseñan cuando aspira a ser abogado es estudiar el derecho romano, que es la base de la mayoría, hermano, de las leyes en el mundo entero. Y usted sabe que Roma es parte de Babilonia. Roma es parte de Babilonia. Y Babilonia, por medio de Roma, impuso leyes. Tanto así que vemos la Babilonia política, la Babilonia religiosa, impone leyes. Entonces comparemos esa justicia. Esta justicia dice que no deja vivir. Ahora veamos, ¿verdad? Esta
palabra de Berechí 15:6. Y Abraham creyó en el Adón y él se lo reconoció por justicia. Y justicia en el hebreo no es esta de aquí. No es némesis, ni es dique, que es una diosa, una potestad griega, ¿verdad? Que se latinizó por justicia, porque estamos hablando de un derecho romano, ¿verdad? Y ese derecho romano es el que impera, el derecho de un poder o de una bestia. Eso lo vemos en la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, en el hebreo es sedaká, es derecho, pero es rectitud. No es que no deje vivir, sino que con el Eterno tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Con el Eterno tenemos misericordia, pero con esa diosa dique las cosas siempre van a tirar hacia el mal, aunque aparenta, ¿verdad? Por eso todos los abogados tienen esta... si usted entra a un escritorio de cualquier abogado, la mayoría tienen esta estatua, una justicia ciega. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda emitir justicia cuando la mayoría se prenden de la justicia ciega? Y esa justicia se da acá derecho, rectitud o figurativamente prosperidad, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo. Ahí no dice muerte, ahí no dice que no deja vivir, ahí dice que es algo que va a ser con honradez, ¿verdad? Entonces hay una diferencia. Ahora, ¿por qué entonces se abrió? Ahora, esto viene, el derecho romano es lo que impera ahora, pero la justicia, la injusticia, esa diosa, porque eso a través de la reina del cielo, ¿verdad? Que tiene el dominio, pero todo esto de la reina del cielo venía mucho antes, ¿verdad? Babilonia siempre ha venido dominando con su gobierno mundial todo esto, por eso ahora se emanan leyes. Por eso hay leyes que no son justas. Por ejemplo, si mandan a encerrarse a todo mundo, la ley justa es que a todo mundo deben de darle de comer. Si hay una ley que te encierre, entonces debe haber otra ley que la cual te ayude a salir adelante, pero no hay, porque esto es una ley muy, muy diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Eterno va a dar la salida, porque Él es justo. Entonces, en el hebreo ese de acá que es prosperidad, es honradez, ¿verdad? Mire usted que ya denunciaron a varios comandantes de policía, porque le obligan eso está ahí en el noticiero, lo han dado, eso no se lo inventa uno, hermano, que estaría hablando de más, de que los obligan a colocarle comparendo de $1.000.000 a las personas, tienen que llevar el mínimo como 8 o 10 comparendos cada policía. Entonces eso no es justo, porque si usted tiene todo el reglamento, todo está bien, no deben de verdad de clavarle algo que usted no ha cometido, ¿verdad? Pero ¿por qué cae esto? Por el pecado. Porque la Escritura dice lo siguiente. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Entonces mire usted que nosotros sabemos que la comparación de mundo y tierra es diferente. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Quiere decir que si la tierra cae, se enferma, y ahora sabemos por qué, ¿verdad? Porque una de las cosas por lo cual cae la tierra y el mundo, la tierra se enferma. ¿Por qué? Porque la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces dice Yeshayahu 24:5 que la tierra se contaminó bajo sus moradores. Quiere decir que los moradores de la tierra
traspasaron las leyes, ¿verdad?, que dio Elohim, y las traspasan. ¿Por qué? Porque cuando usted ve, por ejemplo, sabemos, vamos a poner un ejemplo, el derecho, la gravedad es una ley. Si yo contradigo esa ley de la gravedad, pues en tarde o temprano voy a tener problemas. Lo que sube cae. Entonces una persona que se suicida está contradiciendo la ley de la gravedad y está contradiciendo la ley de la vida, ¿verdad? Donde Elohim es vida y el enemigo lo manda a hacer otras cosas que no son. Los moradores, porque por eso dice, me explico un poquito más esto. La escritura está diciendo, ¿verdad?, que se destruyó, cayó la tierra, enfermó. La tierra hoy está enferma. El mundo está enfermo, ¿verdad? Enfermar. El mundo está enfermo, el mundo está lleno de una cantidad de leyes que son injustas. El mundo, por ejemplo, para hoy no es un secreto que usted se puede desnudar y no pasa nada en las novelas, en las películas. Entonces quiere decir que el mundo, sus moradores aceptaron traspasar las leyes del pudor, por decir algo. Entonces la tierra se contaminó. ¿Por qué? Porque está contaminada porque, por ejemplo, ya la gente, las leyes naturales es que no plantemos semillas que tengan Modificación genética. sí, no, que tengan modificación, pero no dos clases de semilla para hacer un injerto, para que me entiendan, ¿verdad? Entonces, al hacerlo, está contradiciendo la ley de Elohim. No sembrarás con una semilla diferente. Entonces, coger un limón y mezclarlo con la mandarina, entonces sale el limón mandarina, ¿verdad? Entonces, eso hace que la tierra esté enferma. ¿Por qué? Porque la tierra no está hecha para que produzca híbridos, ¿verdad? Que produzca mezclas, ¿entiende? Entonces, por ejemplo, el marrano que tiene cara de perro, que hoy lo mezclan, o el pitbull, que no es algo legal, eso está contaminando el mundo, y esas son leyes que permiten, leyes genéticas que permiten el trastornar del mundo. El bonsai. Dice el bonsai, exacto. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Qué son los altos pueblos? Los que realmente deberían de colocar el ejemplo. Las grandes potencias son las primeras, hermano, que están enfermas. Los altos dignatarios. Entonces este gobierno mundial que viene avanzando, viene alterando las leyes, y por eso es que la escritura dice que la tierra bajo sus moradores, porque son los moradores los que han buscado contaminar la tierra, porque traspasan las leyes de Elohim, porque aquí estamos hablando que traspasaron las leyes, falsearon el derecho. ¿Por qué? Hoy se practica un derecho falso, no el derecho de Elohim. Y ahora lo vamos a ver, por eso la legalización del mal. Lo quieren legalizar el mal, y la escritura no dice. Vamos a ver qué es lo que nos muestra la escritura para ir resumiendo. Con respecto a esta contaminación, traspasan las leyes, es decir, se las pasan por la galleta, digámoslo. ¿Qué es traspasar las leyes? Pues si a usted le dicen ciertas leyes no puede pasar, pero usted las traspasa, es decir, no las cumple, no hace caso, usted se vuelve una persona rebelde y traspasa esas leyes. Por ejemplo, si a usted sabe que fumar le produce cáncer y a usted le dice el gobierno, por ejemplo, fumar produce cáncer, ley no sé qué, y a usted le importa 5 eso, pues usted está traspasando las leyes. El que viola a un perro está traspasando las leyes normales del pudor, de lo que dice la escritura, el que se acueste con animal. Entonces es que aplica la zoofilia. Entonces, pero hay países donde eso está legal, donde eso es normal.
¿verdad? Entonces falsean y quebrantan el pacto sempiterno. ¿Por qué? Porque esto viene desde antes de la fundación del Olam. Las leyes las estableció Elohim, hoy las traspasan, hoy las falsean, ¿verdad? Entonces veamos esto, por ejemplo. Aquí dice en el Tehilino 24:20, nueva versión de Jerusalén: estás aliado a un tribunal de perdición que eleva la tiranía a rango de ley. Mire usted, detengámonos un poquito. Perdón. Mire lo que dice la Escritura. ¿Estás aliado a un tribunal de perdición? Hay muchos que están aliados. Esa es la pregunta que hace el Eterno, ¿verdad? Entonces, estar aliado, ahí vienen los grandes problemas. ¿Por qué? Porque hoy mucha gente aplaude, ¿verdad? El mundo acepta sin chistar todo lo que la justicia dice, la justicia terrenal, ¿verdad? Ahora, la misma ley dice que nadie puede estar por encima de la justicia, ¿verdad? Así porque, es decir, si la ley está por encima de la justicia, entonces no puede ser una buena ley, ¿verdad? Por lo tanto, se desobedece sin contradecir, ¿verdad? Hay que obedecerla sin contradecir ¿qué? La palabra de Elohim. Ahora, cuando vemos esto es impresionante, ¿verdad? Porque una ley puede constituir ¿qué? Una tiranía, ¿verdad? Mire, que eleva a la tiranía a rango de ley. Una ley tirana se puede volver legal. Es impresionante cómo nos muestra, y lo que estamos viendo en la actualidad es que el mundo entero está preparando una constitución mundial. ¿Por qué? Porque el gobierno mundial es el ecumenismo, es decir, tener todos el mismo pensamiento, y el enemigo está preparando una constitución mundial basada en leyes inicuas, en leyes tiranas, ¿verdad? Entonces parecía en sí, porque inicuo significa sin ley. Y lo que estaríamos describiendo es una ley sin ley. Porque al decir tirana es una ley sin ley. Es porque entendemos que una de las funciones que trata de imitar el antimachía es cambiar las leyes y el sacerdocio. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Como el Señor lo hizo según lo dice en el libro de los Hebreos. Cuando se cambió el sacerdocio de Leví a Melquisedec, lo cambió el Eterno. Pero en el terreno más secular vemos con preocupación que hay un manto ¿qué? Del humanismo. Y de piedad se ha empezado a cambiar leyes de piedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la eutanasia, ay, qué más iba a sufrir, es mejor que lo matemos. Ay, el abuelo está sufriendo, ay. Entonces, mediante unas leyes de piedad en apariencia, se ha empezado a cambiar la ley divina que dice que nadie es dueño de la vida. El único dueño de la vida es Hashem Adonai, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se discute en senados: el aborto, el incesto, el robo, ¿verdad? El robo de cuello blanco lo permiten, está legalizado, ¿verdad? El matrimonio antinatural. Entonces es una señal de que la venida de Yeshua está pronto, y hoy lo hemos visto más en estos tiempos como leyes que están saliendo que no son legales ante el ojo de Hashem Adonai, ¿o no? Y nos está mostrando que su venida es pronto. Amén. ¿Verdad? Entonces veamos. Entonces miren, analice este salmo. A veces nos hemos aliado a un tribunal de perdición. La Corte Suprema de Justicia aprueba unas leyes como el aborto que acabamos de pasar. Es una ley de perdición. Eso es un tribunal de perdición. Eso le llaman tribunales de perdición. Muchas de esas personas están dentro del tribunal de perdición, que coge la tiranía y la eleva a rango de ley. Entonces, ahí una tiranía la vuelven legal, ¿verdad? Por ejemplo, si a alguien le quitan, por ejemplo, al mafioso le quitan dinero, sus propiedades, se eleva ahí por la ley ilegal.
pero después los dineros se pierden porque supuestamente ya se volvieron legales. ¿Para dónde cogen? Por medio de esa ley. Entonces ahí hay algo que no encaja. Entonces veamos algo, vamos a ver el primero. Por eso es que esto no se puede llevar a discusión, como vimos en 2 de Timoteo, ¿verdad? Por eso es que el Espíritu de Elohim nos advierte. Veamos este, pues. La ley del matrimonio gay. Esto es legal, esto se volvió legal. ¿O no? Se volvió legal. Se volvió legal, ¿verdad? Para el hombre. Entonces, veamos si, ¿verdad? Estamos hablando de la legalización del mal. Veamos. El matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia. Esto se llevó a cabo el mes séptimo, el día 7 del mes de abril del 2016. Colombia ha aprobado este jueves el matrimonio entre personas del... Ha aprobado. Estamos hablando de nuestro país y hay muchos países en el mundo. Pero estamos hablando del de acá, pues, para que después no nos demos que aquí no. El tema no interesa. ¿Verdad? En lo que ha sido una jornada histórica, según para ellos es una jornada histórica. Dice, es un avance fundamental, pero solo es parte del camino que tenemos que recorrer. La principal conquista del movimiento es la igualdad en todos los aspectos de la sociedad, comenta a El Mundo, que es en ese periódico, Marcela Sánchez, directora de la ONG Colombia Diversa, una de las más activas del país. Entonces vamos viendo cómo se aprueba el homosexualismo en Colombia y pues es legal como es en otros países, hermano, ¿ya? Para que lo vamos entendiendo. Entonces, ahora, el homosexual, no estamos contra el hombre, entiendan, de una vez les digo, no estamos contra la persona homosexual o lesbiana, ¿verdad? No, estamos es contra el espíritu inmundo que maneja el lesbianismo, el homosexualismo a nivel mundial y que por medio de que la justicia, la diosa, que es manejada por Babilonia, por la reina del cielo, ha hecho que en muchos países del mundo esto sea legal. Usted lo puede, en cantidad, ¿verdad? Que no nos hemos puesto a enumerar, porque pues vamos a hablar simplemente que no hacemos esto más largo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura entonces contra ese espíritu inmundo, contra esos corazones que no quieren entender que pueden ser libres por el poder de Elohim? Entonces, por eso es que estamos hablando de la legalización del mal, de leyes. No estamos ahora hablando de cosas que no han sido legalizadas. Estamos hablando de cosas que son leyes en un país y que Satanás las ha impuesto por medio de la justicia, que es injusticia, por medio de la tiranía, que las convierte en ¿qué? En ley legal. Pero que el Eterno, esa no es la ley del Eterno. Esa no es la justicia del Eterno. Esta justicia que usted está viendo ahí es la justicia maquiavélica del hombre, ¿verdad? Pues para que lo entendamos, porque usted tiene que, por eso es que aquí no vamos a discutir, aquí estamos viendo lo que la ley dice. Nadie me puede decir lo que está ahí escrito, y si quiere profundizar, busque en internet, que ahí está, hermano, fechas, horas y mucho más, hermano, porque ahora vamos a hablar de otra cosa. Ah, no, si alcanzamos, seguimos en esto, ¿verdad? Entonces mire usted que esto es un principado. Dice la Escritura, vamos aquí y cambiaron la gloria de Hachén incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por consiguiente, Elohim los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí el problema es
que el templo de Hachén Adonai se volvió el templo que corrupto, el templo de la lujuria, el templo de la impureza, ¿verdad? Dice ahí, y cambiaron la imagen de hombre corruptible, ¿verdad? Cambiaron la cabó de Hachén, ¿verdad? Incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Es decir, lo que están diciendo es que Dios aprobaría esto. Cuando usted ve aquí que cambiaron la gloria de Hachén incorruptible, es decir, dentro del derecho de Hachén esto no es correcto para él. Entonces ellos dicen, ¿verdad? Para disimular, dice la justicia, que esto es legal, que por una imagen en forma de hombre corruptible. Es decir, que una prueba, pues supuestamente es un hombre corrupto. Según eso lo llevan a esa categoría como de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, porque hay muchos que adoran la serpiente, otros adoran las aves, otros adoran los cuadrúpedos y otros adoran, hermano, de que el homosexual, el lesbianismo, el degenero y la inmundicia es legal. Lo aprueba Elohim, porque ahora vamos a ver, hay congregaciones que aprueban esto y que aceptan, hermano, pero Elohim no acepta, porque vamos a verlo a la luz de la Escritura. Él no acepta el pecado. Él ama al pecador, pero él no acepta el pecado porque dentro de sus leyes él lo aborrece. ¿Vamos a entender? Y los entregó a la impureza en la lujuria. Hoy esto es así, el mundo está aprobando unas leyes, por eso es que esto va para atrás. Después se preguntan por qué sucede esto, ¿verdad? Entonces, debemos de entender de que es complicado. Mire usted esto, por ejemplo. Mire esta cosa que hay ahí. ¿Verdad? El principado del homosexualismo a nivel mundial es llamado Mengele. Se lo digo porque yo en el Ministerio de Liberación me tocó enfrentar ese demonio, a Mengele. ¿Verdad? Mire usted el tipo allá con sus aretes, tremendo bigote, con senos. Entonces, este Mengele es el que mueve el homosexualismo en el mundo, ¿verdad? Es el que cambia esta estructura. No lo queremos entender, hermano. Entonces, vamos viendo de que ese principado es el que maneja el homosexualismo. ¿Ya? Mire usted, ¿qué es lo que hace este cliente? Mengele es el espíritu de destrucción. Destruye, pero la destrucción del cuerpo y la mente. ¿Qué es lo que...? Este es este mismo, ¿no? Se hacía llamar Clark Kent y ahora es la loca Kent. El gay Kent. Entonces, Mengele les hace creer este demonio, este principado, porque a nivel mundial, porque esta ley la han aprobado en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Chile, en Argentina. Bien, entonces Mengele actúa sobre la mente, haciéndole creer que es mujer, cuando es un hombre, pero o a la mujer le hace creer que es un hombre. ¿Por qué? Porque va a trabajar sobre qué, sobre la mente. Y eso hace que destruya, ¿qué es lo que va a destruir? El cuerpo. Entonces la persona empieza a aplicarse siliconas, empieza a aplicarse, inclusive este Mengele actúa también en los vanidosos, actúa en los lujuriosos. Usted no ha visto artistas que hoy tienen problemas porque querían que sus nalgas se vieran que grandes, provocativas, y esos polímeros las están acabando, pero el que está destruyendo ese cuerpo se llama Mengele. Es un espíritu inmundo que trabajó en la época de Hitler desmembrando cuerpos, acabando con judíos, haciendo ensayos genéticos, porque eso es lo que se busca. Hoy, esto ha avanzado, hay médicos del mal que se prestan a cambiar los órganos de la mujer, implantarle un órgano sexual de hombre, y son los que destruyen el cuerpo, entonces le hacen creer. Por eso esto va contra las cosas del Eterno, y esto está legal.
Es decir, una persona puede ir ahora a un hospital a cambiar de sexo porque es legal, no hay problema. Es decir, son leyes que son antinaturaleza, ya lo vimos, por eso vimos en Romanos, ¿verdad? Entonces, pero este trabaja con uno que se llama Asmodeo, ¿verdad? Ese Asmodeo trabaja con este cliente. Ahora, bueno, ya era mañana porque se nos acabó el tiempo. Vamos a orar, vamos a darle la gloria al Eterno, ahí donde usted está, y por eso es que tenemos que cuidar nuestras generaciones, porque ya el enemigo todo lo está legalizando. Es decir, ya no es raro que en las películas el homosexualismo esté campeando. No es raro que usted vea que se besan dos mujeres en programas de televisión. No es raro que usted en la calle vea dos hombres con unos bigotísimos dando de besos. Y eso que hace que le esté mostrando a las generaciones que eso es normal, ¿verdad? Que eso no hay problema. No. Y de una vez volvemos y decimos, no estamos contra el ser humano, ¿verdad? Que está siendo influenciado por este tipo de demonios. Hay que orar a veces, si usted tiene un familiar, hay que orar y buscar que sea libre por medio de la liberación. Yo le puedo contar testimonios de personas que fueron libres de estos demonios, ¿verdad? Eso es una verdad. Eso sí, esto no es para entrar a discutir, como vimos al principio. Esto no es para irse lanza en ristre a un homosexual, no, hay que tener antes misericordia por esa persona, orar, decirle la verdad y que se libere, que salga del error que le tiene en la mente, ¿verdad? No es para salir pues a darle cauchera ni a contender con ellos, no, porque la escritura dice que, porque esas personas están endemoniadas, y como la mente está bloqueada, hay un espíritu ahí que les está molestando, hay una venda mágica que se llama. Esa venda mágica hace que estas personas crean ese cuento a ciegas. El único que los puede sacar de ahí es Elohim, por medio de su sangre preciosa, por la liberación. No hay otra manera. Pero el enemigo ha ido legalizando esto que va contrario a las leyes de Elohim. Falsearon el derecho, pero la tierra está enferma, entienda. Que por eso es que vienen juicios y van a venir. Por eso a Sodoma y Gomorra en un día la voltearon. Y dice la escritura, ahora vamos a ver mucho más adelante, ahora no, perdón. Entonces ahí donde usted está, ore, disponga su corazón. Abacados, toda da por todo lo que nos has dado en el poderoso nombre de Yahshua Hamashia. Tú eres bueno, infinitamente bueno. Por eso cada día echemos fuera de nosotros en el nombre de Yahshua o de nuestra familia todo espíritu de homosexualismo, lesbianismo, toda vanidad, toda avaricia hacia el cuerpo. Quitemos en el nombre de Yahshua por su sangre preciosa. Por eso declaramos, bajo la sombra del Shaddai están todas nuestras generaciones. El enemigo no tiene poder ni influencia sobre nuestros hijos, nuestras hijas. Por eso hoy declaramos que ninguna diosa, ni la diosa de la injusticia, tiene poder ni autoridad. Porque nosotros nos apegamos al tribunal del Machía, no al tribunal terrenal, respetando las leyes. Solamente en justo juicio Elohim es el que vence. Por eso todos los problemas entreguémoselos a Él. Venimos y los entregamos. Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo los haré descansar. Todo problema se resuelve en el tribunal del Machía, con justo juicio, con rectitud. Por eso, Abacados, respetamos las leyes terrenales, pero no compartimos, porque solamente aceptamos las leyes de Elohim, el cual actuará sobre el juez o sobre quien sea, para que haya un justo juicio. En el nombre poderoso de Yahshua Hamashia, por donde quiera que vayas hoy, amado hermano, en este día miércoles, que el Eterno te bendiga y te guarde, y que siempre haya oportunidad para el oportuno socorro, y que seas bendecido hasta que sobreabunde en todo lo que emprendas y hagas. En el nombre de Yahshua Hamashia,
sea hecho. Amén, amén y amén.